Chiquillos, chiquillas, bienvenidas a la segunda sesión de Cátedras Libres del curso de Teorías Sociales. La segunda sesión me corresponde a mí, soy Iván Rudech, para los que no me conocen. Llevo un rato ya realizando clases acá en la escuela y eso. Hola. Y nada, la sesión de hoy día, como ustedes saben, si es que saben, porque a veces uno se olvida de estas cosas, la sesión de hoy día corresponde a un concepto que es el del nuevo espíritu del capitalismo. La semana pasada trabajamos el concepto junto a Pablo de violencia desde una perspectiva basada en Hannah Arendt. Y hoy, como les había dicho, vamos a trabajar el concepto de espíritu del capitalismo, o sea, del nuevo espíritu del capitalismo. A partir del trabajo de estos autores que lo escribió Luc Foltanski, que es un sociólogo francés, que en general se le conoce como un sociólogo de la crítica, en el sentido de que es un sociólogo que investiga las formas de criticar, ¿no? Esto no es menor porque muchas veces se le confunde con un sociólogo crítico, que yo creo que en algún sentido lo es, de todos modos. Sin embargo, es un sociólogo que, en vez de dedicarse como a la crítica tradicional, lo que intenta hacer es precisamente entender cómo se formulan las distintas críticas entre sí, cuáles son sus distintas implicancias, sus distintos quehaceres, sus distintos efectos y sus distintas formas, ¿no? Eso es lo que investiga en general Foltanski en relación a varias cosas. Tiene otros muchos más líneas de investigación, pero me parece importante destacar esa. Y la segunda persona es, ya, yo no sé cómo se pronuncia eso, porque tiene un tilde al revés, entonces como que... Pero Ed Chiapello, le vamos a decir, que es una socióloga que, o Chiapello, no sé si se pronuncia italianamente, es lo que hay, la cual ella es tradicionalmente conocida como una socióloga de las finanzas, ¿no? Investiga precisamente cómo se desarrolla el sistema bursátil en Francia y en otros lugares también, ¿no? En conjunto, estos dos autores escribieron un texto pequeñito, que es este, que se llama El nuevo espíritu del capitalismo. Es pesado, no sé por qué ando leyendo en la mochila. Bueno, que tengo que presentar aquí. Claro, y ese es el texto sobre el cual vamos a hablar hoy día, precisamente porque, claro, es una pregunta, ¿por qué hablar de este texto? ¿No? Porque este texto habla de la indignación, ¿ya? Y yo creo que es un punto de partida importante, porque si uno se fija en los movimientos sociales, o sea, cuando uno va a las concentraciones o a las marchas, uno se encuentra con diversos carteles, ¿no? Contienen distintas consignas. Y una de ellas es hasta que la dignidad sea la costumbre, ¿no? Desde ese punto de vista hay algo dentro de la dinámica con la cual nos estamos moviendo que nos está diciendo que la dignidad se ha perdido. Y se ha perdido de tal modo que llegamos a estar tan indignados que estamos saliendo a las calles o manifestándonos de diversas formas. Hace poco salió un informe donde salía que, o sea, una encuesta donde del 80% de la muestra se había manifestado de algún modo, ya sea en las calles, en caceroleo, marcha o incluso por internet, pero se había manifestado a favor de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay una indignación recorriendo el espíritu del movimiento, o los espíritus del movimiento social. Y entonces, en base a eso, creo que es importante que, dado que el texto del nuevo espíritu del capitalismo es un texto que refiere a la indignación, que lo retomemos, ¿no? Ahora, el texto, la parte de la indignación para algunos puede ser una parte como menor del texto, una parte como periférica, por decirlo de alguna manera. Porque el argumento central, y esto lo dice el mismo Foltanski, con esto sacaría un punto en los informes de teorías sociales, si lo dijera como hipótesis, es que lo central de esto es que su hipótesis central es que el espíritu del capitalismo es algo que se relaciona con las formas de las críticas que nacen de la indignación, ¿no? Entonces, para poder explicar cómo la indignación participa de esto llamado el nuevo espíritu del capitalismo, se hace necesario empezar a precisar algunos puntos precisamente para poder entender cómo, por dónde va esto, ¿ya? Este es un texto que hace como dos movimientos, diría yo. Por un lado, hace un movimiento de intentar como generar conceptos
abstractos, pero históricamente situados. Abstractos en el sentido de que intenta generar una especie de generalización acerca de cómo funciona el sentido y el espíritu del capitalismo. Y en segundo lugar, esta abstracción precisamente la contextualiza en procesos que ocurren, que ocurren concretamente. En especial, Boltanski, por el lugar en que está situado, recurre precisamente a entender como un evento importante en el desarrollo del capitalismo a el fenómeno de mayo del 68. ¿Ya? Ahora, es importante datar de cuándo es este texto, ¿no? Cosa que yo no sé, no lo sé con precisión. Sí, sabía que era la versión en español del 2000, pero no sabía la francesa. Y la francesa, este es un texto del 99, o sea, un texto relativamente nuevo, ¿no? Tiene 20 años. No es nada. Hemos aguantado 30 años de abuso. Que son 20, ¿no? Entonces, en general, aparte los textos que lo leen son como de al menos 100 años, entonces como que estamos súper como actualizados, ¿no? Bueno, entonces la... ¿Cómo? Hay gente que dice que son 500 años. Se puede decir también, tiene alto sentido. La cosa es que lo que va a hacer este texto precisamente es, como les iba diciendo, intentar ver cómo se mueve la relación entre espíritu del capitalismo y la crítica, tanto a través de conceptos generalizadores como también dando cuenta de los procesos históricos que van ocurriendo a la base de esto, ¿no? Desde ese punto de vista, el primer como apartado teórico específico que va a hacer tiene que ver con preguntarse qué es el capitalismo, ¿no? Pregunta no menor. Y da una definición mínima, como le llaman los autores. ¿Ya? ¿Cómo es esta definición mínima? Dice, el capitalismo es la exigencia de acumulación ilimitada de capital mediante medios formalmente pacíficos. ¿Ya? Y hay que decir dos cosas sobre esto, ¿no? Si se fijan, esta exigencia de acumulación ilimitada es un concepto bastante abstracto. ¿Qué es esto de una exigencia de acumulación ilimitada? Es como acumular por decirlo, como necesitamos seguir como acumulando capital. Y en ese sentido, Boltanski dice, sí, eso es. ¿Por qué no, por ejemplo, asociarlo con la inmediata como adquisición de ciertos bienes materiales? Porque si fuera así, si fuera una adquisición inmediata de elementos materiales, de mercancía en este histórico, el capitalismo podría como ver detenido su avance en la acumulación, en tanto ya tiene como ciertas como bienes. Lo importante precisamente del capitalismo es que es un movimiento permanente. Es un movimiento permanente. Entonces, como para que sea permanente tiene que ser abstracto en el sentido de que no se puede como... tiene que intentar hacerle el quite al proceso histórico, ¿no? Y esa es una cuestión que es relevante como de marcar en primera instancia. En ese sentido, esta exigencia de acumulación ilimitada es clave para entender cómo se mueve el capitalismo. Sin embargo, hay una segunda parte, y es creo importante decirlo porque cuando yo dije como mediante medios formalmente pacíficos, como que algunos pusieron cara de... como formalmente pacíficos, ¿por qué está puesto eso en la definición? Lo que Boltanski y Chapelo van a decir acerca de eso tiene que ver con que en algún sentido el trabajador acepta participar de la empresa contemporánea. No está obligado, puede resistirse formalmente. Y uno dice, pero están las necesidades ahí. Pero claro, no es lo mismo que, por ejemplo, los sistemas económicos previos. Por ejemplo, la esclavitud, donde si tú no querías ir, no... o sea, ahí habían como una represión distinta, ¿no? Desde ese punto de vista, en la esclavitud era difícil negarse a trabajar. Si uno no trabajaba, venía el látigo o quizás peor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el régimen económico por el cual Boltanski dice que Chapelo están como dando cuenta de eso, es que medios pacíficos en el sentido de que no obligan como directamente a que alguien trabaje en función del capitalismo, ¿ya? Esa es una cuestión que va a poner como primer énfasis, ¿no?
Y eso es el punto como inicial de cómo entender el capitalismo. ¿Ya? Si tienen dudas, pueden levantar la mano entre medio. Igual vamos a ver un espacio como para conversar hacia el final de la sesión, pero por lo menos de momento creo que es importante marcar ese énfasis. ¿Ya? Entonces luego de que ya dimos esa idea de que es un medio pacífico, o al menos como pacífico en términos como de no hay como una obligación como directa de que los agentes tengan que participar, el punto está en que de todos modos pasa de que los trabajadores, los asalariados, son sujetos que aceptan participar de esto, muchas veces no porque voluntariamente quieran como participar, sino porque hay una cierta como proceso desigual en el cual los sujetos, si no trabajan, no consiguen los bienes que permiten la sobrevivencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Boltanski y Capello dice, entonces para que funcione el capitalismo, no basta la violencia represiva, ¿no? Tiene que haber algo del orden de lo ideológico, ¿no? Y desde ese punto de vista es cuando entra el concepto del espíritu del capitalismo, ¿ya? Al cual algunos de ustedes ya podrán como intuir que el proceso del sentido, o sea, del espíritu del capitalismo tiene que ver con el hecho de cómo se genera un cierto conjunto de ideologías que participan para promover el compromiso de las personas con respecto al capital. Porque en el fondo, si no es una cuestión que está obligada en un sentido como por las armas o por la fuerza, en el sentido tradicional de esos conceptos, ¿por qué la gente acepta y justifica en algún sentido participar de esto? No sé si ustedes se han topado con, yo me acuerdo, claras conversaciones con personas a las cuales uno estima muchísimo. Uno va, no sé, a mí me pasa al menos que uno tiende a establecer como ciertos tipos de relaciones con las personas que uno les compra cosas sistemáticamente, ¿no? La persona que te vende el café, ¿no? Y me acuerdo perfectamente para el movimiento del 2011 como cuando uno iba a comprar café decían, ya, pero los estudiantes siguen ahí, esto siempre va a ser así, ¿por qué no? Si al final igual uno tiene que ir a trabajar todos los días. Quiero que se ponga énfasis en la idea de que justificar el capital no significa como estar de acuerdo con él, y eso Boltanski lo va a tener muy claro, sino que en el sentido de que no ve otra posibilidad u otro modo de existencia, sino precisamente el de funcionar en relación al capital, o al capitalismo, ¿no? A esta exigencia de acumulación ilimitada de bienes, ¿no? Y de capital. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es relevante marcar ese énfasis, porque en estricto rigor, Boltanski va a decir, es bastante absurdo el capital, o sea, el capitalismo. Si los capitalistas estuvieran todo el rato funcionando en términos de producir y más acumulación de beneficios, esa es una vida que uno se le imagina es profundamente angustiosa, vertiginosa, siempre metido ahí. Y los trabajadores, por supuesto, que no ven el beneficio de su trabajo, aún así se mantiene. Entonces, la idea del espíritu del capitalismo es clara. Si no hay un espíritu, no hay capitalismo. Esa es la cuestión que va a establecer en primera instancia. ¿Estáis levantando la mano? No. Ok. Entonces, hay que ver manos levantadas. Entonces, entonces el espíritu vendría siendo algo así como un acuerdo, un compromiso ideológico. O sea, más que un acuerdo, es un compromiso. Porque no tiene por qué estar necesariamente como, oye, acordemos cómo funciona en relación al capitalismo, ¿no? Y tampoco necesariamente un compromiso, sino que cuáles son como las ideas y experiencias que a uno le hacen que tenga sentido una determinada forma de vida y que te hace o que te impide ver alternativas, cree que es la única. Eso no es un compromiso, es simplemente cómo se lee el mundo. La significación, cómo se teje la significación de la vida cotidiana. Entonces, bueno. Ahí es algo que uno puede como discutirle al Boltanski, porque Boltanski usa la noción de compromiso. No, yo no me refiero a Boltanski, pero la noción de espíritu del capitalismo es de Max Weber, por supuesto, 100 años antes, ¿no es cierto? Y tiene que ver básicamente con el tejido de significación, y que hace que la gente se someta, aunque no lo estén obligando. Claro. O sea, para entender un poco la diferencia acá, o sea,
la definición que están dando acá es, en lo particular es el crecimiento ilimitado de la riqueza. ¿El capitalismo? Sí, el capitalismo. Por ejemplo. El Porque capitalismo en el fondo, tiene yo, no sé, para conseguir cualquier cosa, evidentemente tengo que ir a trabajar, no sé. Pero quizás el problema estaría en yo estar obligado a trabajar solo en un sistema que busca como la riqueza como sin fin. Que el primer punto que estaría... Claro. Es que eso que es podría ser distinto, porque yo me imagino que igual, o sea, el de tener que ir a trabajar o no trabajar obligado, uno está obligado, da lo mismo el sistema en el que se encuentre. De O alguna sea, manera tengo que la obtener cuestión como... es que es lo que lo somete a uno a participar de la idea de que hay que estar siempre creciendo, de que hay que estar siempre contribuyendo, siempre ganando más, siempre en el Claro. sentido de acumular más. No es que el sistema está acumulando, sino que en realidad el sentido que tiene como, ¿para qué hago esto? Bueno, para tener más. Y con eso más puedo hacer más. Y así, bueno, cualquiera sabe que si alguien quiere hacer un negocio y tiene poco capital, uno lo dice para poner, va a venir alguien con mucha plata y le va a salir muy barato hacer un negocio que a ti te saldría súper caro. Eso quiere decir que mientras más capital, más capital. Y en el fondo, ¿y cuál es el fin? ¿Para qué? Para que alguien sea feliz y al final la gente trabaja, muere y otros nacen y todavía no se llega a algo así como, ya llegamos, ya construimos la sociedad que queremos. Entonces, esa especie de absurdo yo creo que está tratando de... Ah, esa es la ideología la que se está como criticando, por así decirlo, o definiendo, no sé. O sea, se le define en términos de que actúa de ese modo, ¿no? Es una ideología que uno la puede ver inscrita en ciertas instituciones, en ciertas prácticas, que va facilitando de que en el fondo la acumulación sea precisamente el dinamismo que dispone la reproducción y producción del capitalismo. Entonces, desde ese punto, hay que ser enfático, que eso sirve precisamente tanto para el asalariado como para el capitalista. De distintas formas, por supuesto, porque en el fondo el capitalista, mientras mayor capital produce, mayor capital puede reproducir y puede como precisamente intencionar este trabajo de ilimitado alcance de capital. Pero para el trabajador, esta lógica también de acumular, o sea, no sé si acumula, pero el punto es al menos como ir obteniendo ciertos como salarios precisamente para poder obtener también los bienes que le permiten como mantener la subsistencia. El IJAI funciona para los dos, solo que con un alcance mucho más limitado precisamente para los trabajadores, porque no alcanza no sobra, no hay excedente. ¿No? Esa es la cuestión que es lo que se pone en juego. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos lo que es el sentido o sea, tanto lo que es capitalismo como lo que es el espíritu del capitalismo. Y efectivamente lo que decía el Andrés es relevante porque el espíritu del capitalismo es un concepto que es relativamente viejo en lo que es como sociología. Lo acuñó, no sé si lo habrá acuñado Max Weber, no, de hecho el texto dice que no, pero Max Weber lo retoma precisamente para entender de que en algún momento el desarrollo del capitalismo se sostiene fuertemente en la relación que establece con el desarrollo de la ética protestante, ¿no? Precisamente porque hay algo en el trabajo que uno dispone, que en la medida que si uno se aparece como alguien que es capaz como de acumular grandes ganancias, aparece como alguien que se puede ganar el cielo. Por eso aparece la relación entre religión y economía en ese punto tan claro para Max Weber. Hay discusión si eso es causal o no, pero esa es una discusión. Y otras cosas, como la relación como a los individuos que tiene el protestantismo. O sea, de lo que se trata es de, por ejemplo, en términos religiosos, ¿no es cierto?, tener una relación individual, directa, De la con lo divino. Eso no quiere decir que eso sea capitalista, sino que hay una coherencia entre ciertos aspectos de la ética protestante con el espíritu del capitalismo. La otra del protestantismo tiene que ver con las prácticas como de disciplina moral, del comportamiento en general, ¿no? Como cierta austeridad, el ahorro, la sistematicidad, todo eso es consistente, pero no es causa ni efecto del capitalismo, sino que confluye. Claro. Entonces ese es como el primer punto, el primer periodo del espíritu del capitalismo, como le llama Boltanski y Capel. Luego hay un segundo que opera entre los años 30 y los 60, el cual se pone cierto énfasis en que la empresa, o sea, en que ya no aparece, por ejemplo, la idea del burgués como el héroe,
en el sentido de la persona que lleva adelante el proceso, sino aparece la idea del director que es quien gestiona y organiza las empresas para que éstas puedan producir y reproducir el capital. Desde ese punto de vista, estamos en un momento donde gracias a estos directores es que, por ejemplo, los trabajadores tienen trabajo, y en ese sentido también los trabajadores podemos como estar relativamente seguros de que al menos trabajando aquí vamos a tener el salario que nos permita comprar los bienes que faciliten nuestra sobreexistencia. Entonces, desde ese punto de vista, está ese segundo periodo donde aparece la gestión como un factor como novedoso, ¿no? Y la psicología laboral. Ya tienen el detalle, eso no se hace. O al menos gran parte de la psicología, sí, pero bueno. Ahora, el punto de lo importante de eso es que en el fondo empieza a aparecer precisamente, que aparezca la psicología laboral, entre otras cosas, no es menor, porque en algún sentido aparece una cierta como disciplina académica, en algún sentido, que empieza a trabajar en función de fundamentar científicamente a lo que es el capitalismo. Y en ese sentido es que nacen, por ejemplo, las escuelas de negocios, las escuelas de economía, donde precisamente empiezan a mostrar cómo es que hay que hacer precisamente para que los directores puedan gestionar de la mejor manera y eficiente, de la mejor y eficiente manera las empresas, para que éstas puedan como producir sus bienes, ¿no? Maravilloso como recurso humano. Claro que sí. ¿No? Y a partir de eso, la psicología laboral tiene importantes como desarrollos en inicio, pero el punto está precisamente en que aparece esta dimensión de la ciencia como un elemento que reconoce como desde una mirada técnica o tecnicista, por decirlo de una manera, que el capitalismo es el medio económico para producir como la vida humana. ¿Ya? Aparece lo que es la ideología, en el sentido como tradicional. Y de hecho, Boltanski va a decir ideología dominante, en el sentido de que hay toda una serie de discursos que legitiman y sirven para justificar la mantención del capitalismo. ¿Ya? Eso es ya entre el 30 y el 60. Ahora, ustedes, no sé cuántos sabrán de historia, quizás saben, yo voy a como redecir cosas que ustedes ya conocen, pero el estudio que hace Boltanski y Chapelo se hace en Francia, y desde ese punto de vista ponen énfasis en lo que yo había adelantado antes, que tiene que ver con Mayo del 68. ¿Ya? Mayo del 68, para quienes no lo conozcan, es un movimiento en el cual se pone en tela de juicio precisamente el capitalismo que existía hasta ese momento, ¿no? Y en ese sentido es un movimiento que tiene varias similitudes, yo diría, con el movimiento que estamos viviendo aquella hora, ¿no? Mayo 68 es un movimiento que elabora, va a decir Boltanski, dos críticas, cada una con sus dos subdivisiones a lo que es el capitalismo. ¿Ya? ¿Cuáles son estas críticas? ¿No? Bueno, primero, ¿qué es una crítica? ¿No? Es una cuestión que creo que es importante como marcar. Boltanski es un sociólogo de la crítica. Sería importante, al menos antes de entrar a cuáles son las críticas históricas que se le hace al capitalismo, entrar al concepto de crítica, ¿no? El concepto de crítica refiere precisamente a poder decir algo sobre aquello que podría ser. ¿A qué estoy como refiriendo con eso? De que en el fondo uno, con respecto a lo real, uno dice que cómo podría ser algo idealizado con respecto a lo que hay. Es decir, el trabajo funciona mal, podría ser de este otro modo. Un contrafáctico. Un contrafáctico. Claro, lo que existe no es... No es satisfactorio, tiene problemas. No es como puede ser o debe ser. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, la crítica desde esa mirada es bastante sencilla como mirarla, pero también al mismo tiempo sirve para ver muchas cosas. De hecho, no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto están discutiendo con posiciones que típicamente se les llama acríticas, y cuando uno las escucha es difícil discutir con ellas porque se escuchan como que están problematizando algo que igual tiene sentido. ¿Nunca les ha pasado que tienen problemas de discutir con las personas con las que no están de acuerdo porque parece ser que
aquello con lo que yo estoy tan claramente en desacuerdo, cuando lo dicen otras personas, como que adquiere un sentido que es como difícil discutir, ¿no? Y es precisamente porque la crítica se mueve en esa como índole de que no tiene como una forma como una forma como ideológica específica, en el sentido de única, sino que puede tener diversas formas, e incluso formas conservadoras pueden pensar críticamente aquello que hoy día se está dando de algún modo, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que es relevante como demarcar, porque en el fondo la concepción de crítica de Boltanski tiene que ser lo más amplia posible, precisamente para entender las críticas que, por ejemplo, la derecha hace a ciertos grupos, ¿no? Que a veces como que hasta uno hasta encuentra un miserable porcentaje de sentido. Pero a veces pasa, ¿no? Perdón, mostré la del hacha. Es lo que es. Bueno, entonces, desde ese punto creo que es importante. Dije la, pero perdón. Entonces, claro, volviendo a eso, ya podemos ir a lo que son como las 4 críticas que se le han hecho al capitalismo, ¿ya? O sea, como les dije antes, son 2, pero están subdivididas cada una en 2, por eso son 4 finalmente, ¿no? Boltanski y Chabelo van a decir que estas 2 son la crítica social y la crítica artística, ¿ya? ¿Cuál es la crítica social? Voy a partir por cuáles son sus subdivisiones. La crítica social tiene que ver con que el capitalismo es un modo de producción económica que facilita el desarrollo de la miseria y la desigualdad. Esa es una crítica, ¿no? La segunda crítica tiene que ver con que también es un modo de producción que facilita el oportunismo y el egoísmo, en el sentido de que si uno para poder como desarrollarse necesita en algún sentido la caída del otro, ¿no? Esas son como las 2 críticas sociales que marca Boltanski. Y las segundas son las críticas artísticas, ¿ya? Aquí cabe la crítica que el capitalismo es un modo de producción que facilita el desencanto y la inautenticidad, ¿ya? En el sentido de que lo que nosotros quisiéramos ser, lo que realmente somos, no podemos serlo porque estamos alienados por la técnica capitalista, ¿no? Y en segundo lugar también está el tema de, dentro de la crítica artista, la crítica de la opresión, que tiene que ver con el hecho de que somos sistemáticamente oprimidos por el capital, de tal manera que no podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad, a nuestras ideas propias, y tenemos que sumarnos a lo que los procesos de las empresas nos disponen, ¿ya? Esas serían como las 4 críticas. Si se fijan, la crítica social se divide en la de la opresión y la de la miseria, y en segundo lugar, la crítica artista se subdivide en la crítica de la autenticidad y la crítica de la... entonces dije mal la otra. Bueno, entonces la repito. La social, que tiene que ver con la de la miseria y el oportunismo, y la artista, que tiene que ver con la desencanto y la opresión, ¿ya? Y en ese sentido es interesante porque Boltanski dice que hasta antes de mayo del 68 cada una de estas críticas corrían como por su cuenta, no operaban al mismo tiempo. De hecho, la crítica artista era una crítica que aparecía como en espacios bien cerrados, como en la universidad. Yo me imagino ahí, no lo dicen directamente, pero es como la universidad leyendo a Heidegger, ¿no? Quien tiene una crítica al capitalismo, pero que no es la crítica que típicamente los marxistas tienen. La crítica social típicamente es la que refiere al marxismo tradicional, ¿no? Que es precisamente la que genera miseria y desigualdad, así como también la destrucción de los vínculos sociales a partir del egoísmo y el oportunismo, ¿ya? El punto está en que mayo del 68 es ese momento clave en el cual las críticas se hacen tan fuertes que aparece la indignación. Y no solo como en quienes estudian el capital, sino en las personas que viven bajo el influjo del capital. Entonces, desde ese punto de vista, toda una serie de grupos, estudiantes y trabajadores, salieron a las calles en mayo del 68 en Francia, y luego en muchas partes del mundo hubo como repercusiones efectivas acerca de este movimiento, de tal modo que había como una gran como crítica al capital en general, una crítica extendida. Este texto dice, ¿y qué pasó después de eso? Uno esperaría que el capitalismo como que bajara, dejara de existir, o al menos se suavizara, no sé. Y la cuestión es que después de mayo del 68 algo pasó, que el capitalismo siguió súper vivo y que la crítica se vio debilitada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó?
¿qué pasó? ¿Por qué pasó este fenómeno? Y Boltanski y Chiapello, ¿qué es lo que hacen? Recurren a son sociólogos, entonces hacen una investigación empírica, siempre he dado broma esta parte, es harta información, donde se ponen a revisar textos de científicos del género discursivo del management. El management tiene que ver con el gerencialismo, con cuáles son las técnicas de administración de las empresas. Entonces pescan 60 textos de los años 60 de economía y 66 textos de los años 90 de economía. Todo sobre management, sobre administración. ¿Ya? 45 textos con 48 autores en los años 60, 52 y 49 en los años 90. O sea, trabajan con harta información. ¿Ya? La cuestión es que cuando empiezan a hacer un análisis cualitativo de lo que se dice en estos textos, se encuentran con que al parecer hay cambios como bruscos en términos de cómo se escribe la literatura de los 60 con respecto a lo de los 90. ¿Ya? Lo primero que se dice es que la administración de los 90 es extremadamente crítica con la de los 60. O sea, al parecer, los sujetos que estudian el capitalismo son altamente críticos del capitalismo previo al año 68. En algún sentido. O sea, lo hacen pedazos de una forma bien específica que vale la pena como comentar, y es a partir de ese cambio crítico, es que en el fondo, en algún sentido, lo que se está diciendo es que cambió el espíritu del capitalismo. Recuerden, el espíritu del capitalismo tiene que ver con el hecho de cómo se sostiene ideológicamente el involucramiento, consciente o no consciente, de los sujetos con respecto al capital. O al modo de producir capitalistamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese cambio que hubo? ¿Ya? Y el punto está en que, al parecer, lo que ha hecho la crítica artista ha sido meterse de lleno en el corazón del capitalismo contemporáneo. De tal manera que hoy día esa lógica de la autenticidad, esa lógica como de la creatividad y de no reprimir lo que los sujetos... No me gustó nada eso. Hola, jóvenes. Hoy me desinvolucré rápidamente cuando... Ya, ¿en qué estaba? Crítica artística. Gracias. Ya, entonces efectivamente el capitalismo se integra en la crítica artista de tal modo que esta idea de no reprimir a las individualidades, de dejarlas como trabajar bajo su propia lógica también, es algo que aparece, y de no someterse al cálculo, porque había algo en el viejo espíritu del capitalismo que tiene que ver con el hecho de que calculemos nuestra acción precisamente para anticipar y forzar lo que va a suceder. De tal modo que incluso sacrificamos nuestra propia subjetividad en función de que ocurra lo que esperamos, ¿no? De hecho, yo recuerdo claramente una investigación en la que participé donde tuve que entrevistar a un capitalista y él me decía, no, yo trabajé duro toda mi vida, sacrifiqué muchas cosas, entre ellos estar con mi hijo, pero ahora tengo esos palos de golf. Con lágrimas en los ojos me decía, ahora tengo esos palos de golf. Ay, qué pena. Sí, pues. Sí, qué triste. Entonces, desde ese punto es interesante cómo aparece toda esa lógica previa del capitalismo y en algún sentido la crítica reformula al capitalismo en algún sentido. Lo vuelve como distinto en cierto sentido. Ahora, el punto es que es distinto pero es lo mismo, en otro. Y esa es la cuestión que va a decir Boltanski. No es como que el capitalismo ahora es bacán, ¿no? Sino que en algún sentido lo que la crítica social disponía no ha cambiado tanto. Sin embargo, cuando digo no ha cambiado tanto, hay que poner énfasis en el tanto, porque sí ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que ahora la gestión y la administración de las oportunidades, de la gestión de las posibilidades de acción del capitalista, como que aparecen entremezcladas con esta como
sujetos que trabajan como voluntariamente, que trabajan como asumiendo sus proyectos personales en juego. Y en ese sentido como que la crítica tradicional, la crítica social tradicional que se hacía como que ya no hace tanto sentido. Es como que la crítica social en algún sentido se quedó pegada, criticando Mayo 68, estando en el nuevo espíritu del capitalismo. ¿Se entiende? Entonces como que bajo esa lógica, ¿qué es lo que pasó? El capitalismo reintegra la crítica artista y al mismo tiempo descoloca a la crítica social. La marea, por decirlo de alguna manera, de tal modo que la crítica social se mantiene, al menos hasta los 90, recuerden que este texto es del siglo 99, como que en el fondo la gente seguía criticando un capital que ya no era el mismo, ¿no? Y eso yo creo que es una cuestión que es como altamente interesante de problematizar, ¿no? Entonces, desde ahí, el nuevo capitalismo es un capitalismo que ya no opera como con la lógica como de la eficacia y la eficiencia, sino que es un capitalismo que opera en el sentido de promover proyectos personales en los cuales las personas se sumen a participar como para poder realizarse. Lo cual en algún sentido también hace bastantes como llamamientos con lo que es como la psicología tradicionalmente humanista. No toda la humanista, pero sí al menos como alguna parte de ella, ¿no? Entonces está, eso es como lo que quería presentarles ahora. Ahora yo, desde ese punto de vista, a no ser que ustedes tengan preguntas u observaciones teóricas, quería preguntarles como también qué implicancias tiene todo este como aparataje conceptual para pensar lo que está pasando aquí hoy día en Chile. Yo creo que es la pregunta que vale la pena también hacerse. No pasamos el nuevo espíritu del capitalismo solo por un afán como de saber por saber, que a mí me entretiene, pero también por una lógica de saber para entender qué nos está pasando. Desde ese punto de vista, ¿qué podríamos preguntarnos, interrogarnos a propósito del concepto del espíritu del capitalismo que nos pueda ayudar a entender un poco mejor qué nos está pasando? Entonces, abrimos la... ¿Recuerdan tu nombre? Mauricio. Mauricio. Una sola pregunta que entendí cómo se integra la crítica artística, como este cambio que tiene el capitalismo, pero no cómo eso produce que se descoloque, o sea, que se maree, como dijo, a la otra crítica, la crítica social. Ya, mira, te voy a contar un caso empírico sobre eso. El año pasado, en el curso de Desarrollo 2, hicimos una investigación de A+S, en el cual los estudiantes tenían que entrevistar a trabajadores subcontratados de la universidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba con los estudiantes que entrevistaban a estas personas? En general tenían dos reacciones: o salían muy enojados o salían muy confundidos. ¿Por qué? Enojados cuando en el fondo veían que los trabajadores sufrían, lo pasaban mal porque eran menospreciados, porque eran mirados como rotos, a propósito de lo que pasó también en el mundo. Como gente de menor clase, por decirlo de una manera. Y además están las implicancias económicas que eso tenía. Entonces como que ahí la gente salía muy enojada de cómo le hacen esto a los trabajadores. Pero había otros lugares, también dentro de la Universidad Católica, donde reconocían que económicamente estas personas no estaban bien, o sea, tenían problemas económicos, de salud que no podían solventar. Sin embargo, eran como bien tratados por su jefe, eran reconocidos, los invitaban a cosas, como que aquí nadie me menosprecia. Entonces, desde ese punto de vista, como que por un lado se integra la crítica artística en esos lugares, porque no es que haya desaparecido el viejo espíritu del capitalismo, sigue estando vivo, solo que está en tensión con el nuevo, ¿no? Eso es importante decir. Pero el nuevo lo que hace es que al configurar estas nuevas como prácticas, de pronto como que invisibiliza esta cuestión de la miseria. O sea, ¿cómo alguien puede sentirse miserable si es que no ve su propia miseria? Entonces como que desde ese punto, al sentirse bien incluso en su trabajo, entonces desde ese punto de vista, lo que está diciendo, al menos como en este texto, es que la gente se ha sumado al proyecto del capitalismo más fácil porque le han reconocido a su persona como proyecto. Y esa es la cuestión que yo creo que es clave como de sostener. No sé si el ejemplo te dejó más claro. Vale, lo tenía siento que con ese caso, como en el segundo que
que dijiste se da mucho como ese del orgullo de cómo sacarse la cresta, como que también se inculca mucho en este nuevo capitalismo, siento yo, de como lo que ganas es como porque te lo mereces y todo, y aunque sea poco, como que siento mucho también que grandes empresas y todo le hacen mucho énfasis a los trabajadores y todo en el sentido de como de que son muy valorables, de que los necesitamos, y les como meten un poco todo este rollo para que se sientan mejor y no vean tanto la miseria y si no se concentren en todo el esfuerzo y como las buenas personas que los hacen esforzarse tanto. Como que eso siento que yo pasa un poco. Claro, la lógica de ponerse la camiseta, Sí, ¿no? Claro, y eso es una cuestión como del capitalismo contemporáneo que pasa harto. sí. De hecho, gente que de pronto empieza a trabajar de más, no le cobran ni un peso a nadie, no lo ve como horas extra. Hay una lógica precisamente como de que yo en tanto proyecto soy más relevante en algún sentido que lo que me pasa en el trabajo. Sí, po. De tal modo que de pronto la gente empieza como a autoexplotarse. ¿No? Que es un poco como lo que se empieza como a trabajar con esta lógica. Como introyectar el proyecto de la empresa, del capitalista, y convertirlo también como en el proyecto personal. Claro, ese es el punto. También es como ser como empresario de uno mismo, ¿no? Sí. Claro, precisamente la autogestión del proceso. Ahora, a mí lo que me problema de eso es que si eso fuera tan así, la gente debería seguir con sus vidas y no salir a la calle. Claro. Entonces yo creo que ahí es lo que está la primera respuesta. Es que, o sea, según entendí, el capitalismo al final lo que hace, o sea, que se ve en la miseria que genera, es que acentúa como una diferencia que existe como en la distribución tanto de como recursos materiales, como cualquier tipo, porque, o sea, los recursos no son ilimitados, como sí pretende el capitalismo, entonces es como básicamente que se extreman. Pero al mismo tiempo creo que sigue, o sea, el problema se perpetúa como principalmente por eso de que uno se convierte en proyecto de sí mismo, porque se sigue evaluando como si estoy bien o si estoy mal, pero desde mí, y no se está viendo como la condición de la otra persona. Y creo que eso igual es como algo que se está quebrando ahora, porque nadie es autosuficiente como para asegurar el bienestar común. Y por eso como que creo que ahora hay como una crítica fuerte al capitalismo, pero al mismo tiempo sigue existiendo esa lógica de desarrollate tú, en vez de como preocuparte de desarrollar tu comunidad o algo así. ¿Pablo le decía con esa línea? Sí, Ya, entonces no lo estoy tomando. no que había una tesis como liberal, yo diría, se la he escuchado a gente vinculada a Evópolis, al menos público, antigua del 2011, que el Pablo Ortúzar, que es como es alguien importante dentro de Evópolis porque era antropólogo de la Universidad de Chile y era de izquierda. Entonces cambió, reconoció su... ¿Ah? Políticamente. Claro, en esa época. Entonces Pablo Ortúzar se familiarizó con la obra de Jaime Guzmán y como que se dio vuelta, y ahora él trabaja con Felipe Castro, pero lo que quiero mencionar es que alguien que discute súper bien con la gente de RD, discute súper bien con la gente de izquierda porque él conoce ese lenguaje. Entonces yo veía en una situación en la tele algo que me sorprendió mucho, y es que encontré que el Pablo Ortúzar le presentó la discusión de tal forma, a propósito de esto de como la crítica parece que va más allá del vector izquierda-derecha, le presentó la discusión de tal forma que los dejó a todos perplejos, y la tesis de él es que en el fondo la movilización del 2011 era un efecto del desarrollo del capitalismo, y que era precisamente el desarrollo económico de Chile y de las libertades que ha permitido el modelo neoliberal, lo que generó que una generación universitaria que había podido optar, que había aprendido a demandar más derechos para ellos mismos. Esa tesis uno la puede encontrar ahora hace poco, no sé si ubican a Carlos Peña. Entonces Carlos Peña, como odia a los estudiantes, no sé si se han fijado, está identificado con la ley y odia a los estudiantes. Entonces dice, no, lo que pasa es que acá los estudiantes creen que cada vez que existe, como que algo a ellos les falta, ellos creen que tienen derecho a exigírselo al sistema.
Entonces cada uno anda peleando por lo de cada uno, dice Carlos Peña. Esas dos tesis son complementarias, porque lo que dicen es algo así como, siguiendo la conversación, que el mismo desarrollo del capitalismo, en tanto que le ha permitido desarrollarse como individualidad, es lo que crea esta oposición, por así decirlo. Y esa tesis ha circulado mucho tiempo. Yo creo que algo de eso está contenido cuando se dice que en el fondo el problema de acá son las expectativas. Que es una clase media que al alero del crecimiento de Chile, como que se generó expectativa y que después el sistema falló en cumplirla, entonces ahora está enojado. Entonces esa tesis me parece que es súper coherente con el nuevo espíritu del capitalismo que tú estás proponiendo, pero me parece que es precisamente esa tesis la que está haciendo crisis. O sea, pienso que tiene que ver con esa misma lógica de mirar el problema, la que condujo a pensar que Chile era un oasis, que condujo a pensar de que uno le podía decir a alguien que si se levantaba más temprano podía optar a un beneficio, ¿sí? Como, esto está todo bien, o sea, no sé si han visto el documental de los Chicago Boys. Oye, pero mírate cómo está Chile, oye, como que está todo muy bien, está todo estupendo. Entonces, pienso que hay algo de eso que se vuelve indignante. A propósito de la indignación, que está en el fondo la raíz de Einstein, son estas frases, no sé qué, del consultorio, que se vuelve indigno esa misma como aparente resolución del conflicto por vía de darle a todo un camino y un proyecto dentro del capitalismo. Pareciera que eso está haciendo que siguiendo la lógica como la crítica social o la desigualdad social está apareciendo en su realidad. ¿Sí? Y agregaría solo una cosa más. Ya, si no me voy a parar 5 minutos. Soy otras personas. Sí, no, es que creo que en el horizonte actual la cuestión del cambio climático se presenta como un límite real a esa idea original del capitalismo como acumulación infinita. Yo, como, a raíz de como también la conversación y toda la contingencia, me ha dado mucha vuelta la idea de que el sistema capitalista está como orientado a una acumulación de riqueza. Eso es como el fin último, como acumular riqueza. Pero como lo ilusorio de esto, como de que cada uno tiene su propio proyecto, es que solamente se puede acumular riqueza en la medida en que se tiene riqueza de base. Sí. Entonces, como que de una u otra forma, como con el avanzar del tiempo, de parte de clases sociales como con menos riqueza, se ha dado cuenta que este proyecto es muy imposible de lograr. Entonces, como que Chile sigue avanzando porque a niveles macro, claro, se acumula más y más riqueza, pero como un poco como esta como invisibilidad de quién es un proyecto imposible, de parte de quienes fueron como proyectos logrados, como solamente potencia esta sensación de impotencia que siento que como se ha logrado manifestar en todo el movimiento social. Entonces, como desde ahí como me surge pensar como qué tan viable es tener un sistema capitalista que solamente permita acumular riqueza a quien ya tiene, sino no repartirlas, que es un poco como la idea como que de una u otra forma se sostiene como el facho pobre, como que algún día le va a llegar riqueza de parte de quien ya tiene. Entonces, ¿cómo sostener un sistema al final que no reparte, sino que solamente acumula? Porque para eso está enfocado. Yo creo que, no sé, se han fijado que las tres como intervenciones en algún sentido apuntan precisamente como a esta idea de que si el espíritu del capitalismo lograra sostener esto no debería estar pasando. Sin embargo pasó, y yo creo que es precisamente, al menos mi lectura, es de que el sistema, el mundo en el que estamos viviendo, traicionó esa promesa, ¿no? Porque cuando se va la dictadura y aparecen los gobiernos democráticos de la concertación, uno podría pensar que es democracia o no después de lo que está pasando, pero el punto está en que efectivamente hay algo de estos 30 años que yo creo que hay algo que es relevante como de marcar, que no ha cumplido con las expectativas, de tal modo que quizás ciudadanos que involucrados con el capitalismo son los que están saliendo en algún sentido a las protestas. Y yo creo que esa es una cuestión que es muy importante y muy interesante porque, si bien a propósito de la tensión entre derecha e izquierda, porque claramente la gente de la izquierda estamos ahí, pero no podemos quedarnos con la ilusión de que este es un movimiento de izquierda, o al menos de izquierda partidista. Yo creo que es de izquierda en un sentido que es como de lucha de clases,
En términos ya como de personas que se reconocen como de izquierda, yo creo que no. Pero en ese sentido creo que hay un desafío importante, porque en el fondo es cómo seguimos pensando en esa problemática. Yo creo que es como lo que nos va a tener como desafiados de aquí hasta que se acabe el mundo con el cambio climático. Eso. ¿Ah? Claro. Eso. Estamos en la hora. 3 minutos. Eso. Si alguien quiere decir algo más o tirar una talla. ¿Ale? O sea, es que me nace en realidad leer un trocito de las palabras de Mujica. Yo creo que Mujica, el expresidente de Uruguay, es como una persona tan sabia. Y nada, esto lo dijo él en la película Human, yo lo tenía por otra cosa, pero dice, esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo y tuvimos tiempo. Esta es su experiencia personal, él estuvo en la cárcel. Estuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto: o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Como hemos inventado una economía de consumo y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder la libertad. Lo digo, obviamente tal vez es una ola como más extrema a las demandas sociales porque implican economía, implican administración y todo, pero lo digo porque yo creo que finalmente es eso lo que nos lleva el capitalismo como fin, es lo que buscaría y nos entrampa un montón al final, como que se nos olvida lo esencial. Eso no. Gracias, Andrés. Yo quería comentar que yo creo que hay algo que tiene que ver en el capitalismo con que no solamente se produce algo así como el excedente, sino que también paralelamente o correlativamente, ¿no es cierto?, se produce algo así como un resto, ¿no? Uno podría llamar la miseria. Y entonces estamos produciendo simultáneamente esas dos cuestiones. Pensándolo así, a mí la crítica de la indignación, como indignación, es decir, la crítica a la indignidad que produce el capitalismo, me parece que se pilla la cola, porque el concepto de dignidad mismo es un concepto que es parte central del espíritu clásico del capitalismo. No se puede entender sin Kant y sin cómo se articula básicamente la idea de sujeto y de sociedad moderna. Entonces para mí eso es una crítica, es un sentimiento propio del capitalismo. Entonces alegar por indignidad para mí es una forma capitalista de, ¿no? Sí. Perdón. Sí. No, pero está bien eso porque en otros textos de hecho él trata como de salirse un poco de la lógica como de la indignidad y lo habla como en términos de injusticia. Claro. Porque le da una dimensión más material. Una última pregunta yo creo porque nos van a echar de la sala. Sí, yo no sé quién vi primero, estaban ustedes dos, pero como tú dijiste, te iba como a censurar, pero en buena. Bueno, no sé, ¿ella si queréis lo conversamos después? Es que era a propósito de lo que dice el profe, que igual creo que el capitalismo cuando pone de base como ciertos parámetros que van desde una riqueza o desde un cierto estatus como ideal en el fondo. Si nos van a cortar, conversemos de fuera. Sí, yo creo, porque como que hay gente afuera. Son las dos, lo pedimos hasta las dos. Termina la frase. Sí. Ya. Que en el fondo lo que hace es poner como referentes base y todo lo que vaya como de ahí para abajo, lo que hace el capitalismo es que los valida. En el fondo, no sé, ciertas formas de vida de poblaciones o en el fondo como cosas más populares que no son, no
sabría cómo decirlo, quizás más formales, más propias del sistema, incluso adecuadas a un lenguaje del sistema, siento que son estigmatizadas por el capitalismo, son invalidadas de alguna forma por el capitalismo. Yo creo que también este movimiento viene como a reivindicar todo eso, dándose como una validez a sí misma que fue quitada por tantos años, yo creo. Sí, ese es el punto. De hecho, muchas veces las personas que están haciendo marchar no son tanto las personas mismas que han sufrido la explotación, sino los hijos. Y es un efecto súper interesante porque han visto como los padres o madres, cuidadores, han sacrificado su vida en función de precisamente la mantención de un modelo económico que no satisfiza las exigencias. Disculpa la interrupción, necesito pensar en... Sí, estamos justo terminando.